Bien, buenas noches a todos. Pues damos inicio a este año 2014. Espero pues nos sigan acompañando como hasta ahora durante las sesiones que desarrollaremos. Igualmente, si ustedes tienen temas de interés, pues comuníquese por favor con nosotros a nuestra página, como lo mencionaba hace un momento Giovanni. Aquí también tenemos nosotros pues el Twitter, que es otro mecanismo también de comunicación. Y pues esperamos, como les mencioné al comienzo, contar con la presencia de todos ustedes nuevamente durante este nuevo año. En la sesión de hoy vamos a trabajar el tema de cosechas y vamos a ver como los elementos y los insumos necesarios que se requieren para poder hacer un adecuado análisis de cosechas. En primera instancia vamos a definir un poco desde la perspectiva de crédito qué es análisis de cosechas. Normalmente cuando uno escucha el término se relaciona con temas del campo, con temas agrícolas relacionados con la recolección de frutos o recolección de algún tipo de siembra que se dio en algún momento. Para el caso de créditos específicamente, la cosecha la vamos a ver relacionada con el tema precisamente de la siembra. Entonces, ¿en la siembra de qué? Es la siembra de nuestros créditos, es el momento en que nosotros desembolsamos el crédito. Entonces, cada cosecha va a ser el momento en el que se desembolsa una operación de crédito. En las entidades de intermediación financiera, las entidades de crédito, los desembolsos se dan en cualquier instante. Nosotros podemos observar que el tiempo de desembolso es una variable continua para efectos de crédito. Entonces, lo relevante en este caso es definir un horizonte de tiempo al cual le vamos a denominar cosecha. Nosotros podemos tener cosechas diarias, ¿cierto? Es decir, los desembolsos que se hacen diariamente, cosechas semanales, quincenales, mensuales, semestrales, anuales. Entonces, lo primero que vamos a establecer es cuál es el horizonte de tiempo que vamos a definir como cosecha. Eso depende mucho de la modalidad de crédito y depende mucho de la línea y las características de la línea que se estén manejando, sobre todo en lo que tiene que ver con el plazo. Si nosotros tenemos operaciones que son de corto plazo, por ejemplo, créditos de tesorería que van más allá, no van más allá de 90 días, pues nuestras cosechas necesariamente deben ser mucho más cortas en comparación con un crédito hipotecario, cuya duración o cuya vencimiento está, plazo al vencimiento está más o menos entre 15 y 20 años. Para el primer caso fácilmente podríamos evidenciar cosechas de 5 días o cosechas de 10 días, mientras que en el segundo caso fácilmente podríamos nosotros evidenciar cosechas semestrales. Entonces el horizonte y la ventana de tiempo que nosotros vamos a denominar como cosecha, es decir, la ventana de tiempo durante la cual nosotros vamos a recoger todas esas siembras, todos esos desembolsos que se dieron, depende mucho de la línea de crédito, de la modalidad y sobre todo del plazo del crédito. También tiene que ver con la diferenciación que hay entre líneas. Entonces, en cada análisis de cosecha se va a dar de forma separada. Por ejemplo, tarjetas de créditos van a tener sus propios análisis de cosechas, no se van a mezclar, por ejemplo, con créditos de vehículo, no se van a mezclar con créditos comerciales. Entonces, la primera segmentación natural que vamos a hacer es por modalidad de crédito y la segunda es dentro de la modalidad de crédito por las mismas características de la línea. Como les mencioné, primeramente por el plazo, en segunda instancia por el tipo de garantía, en tercera instancia puede ser inclusive el monto de la operación y las políticas asociadas al momento del otorgamiento de la obligación. Entonces, bueno, ya teniendo en contexto qué es una cosecha, vamos a dar ahora sí continuación a nuestra presentación. ¿Qué es como tal el análisis de cosechas? Entonces es una herramienta o metodología que permite observar el comportamiento histórico de la cartera. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros definimos como cosecha el periodo en el cual se hacen desembolsos y la herramienta nos va a servir para hacerle seguimiento al comportamiento de esos desembolsos, que se puede ver afectado por las condiciones en las que fueron otorgados, por ejemplo, por las políticas vigentes en el momento, por las características de la línea en el momento, por la situación macroeconómica en ese momento, ¿cierto? La coyuntura del momento, por la administración. Puede que nosotros no hayamos variado políticas, ni procesos, ni procedimientos, sin embargo la administración puede tener una forma de trabajar más laxa o más conservadora, lo cual va a impactar en el tiempo la calidad precisamente de estos créditos. La idea entonces es identificar cuáles son los elementos que hacen que el comportamiento de la cartera sea diferente de un momento de desembolso a otro. Entonces, en el marco que ya estamos conversando, que ya les he contado,
podemos ver un cambio en la legislación externa, un cambio en la legislación interna, llámese políticas, llámese procedimientos, llámese metodologías, ¿cierto? También vamos a poder evidenciar un cambio de administración. Entonces, la idea es identificar esos aspectos que hacen que la hacer diferente en el tiempo en diferentes momentos, ¿de acuerdo? También vamos a poder identificar si el análisis de cosechas puede verse afectado por el comportamiento, por ejemplo, de un canal comercial. Cuando yo les mencionaba que se podía hacer a través de diferentes, digamos que se hacía para diferentes metodologías o líneas de crédito, también nos permite hacerle seguimiento a diferentes canales comerciales. Esto es, tomar, por ejemplo, las diferentes cabezas de zona, los diferentes canales por los que llegan las operaciones y mirar en el tiempo cómo se ha comportado la calidad de sus desembolsos en el tiempo, de tal manera que uno pueda identificar si hay patrones de comportamiento que hacen que la rigurosidad con la que se presentan las obligaciones, con la que se hace el análisis va cambiando en el tiempo y la rigurosidad de los negocios que se están trayendo por los diferentes canales son diferentes a medida que avanza el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, en este análisis, pues, vamos a poder encontrar diferentes alertas y diferentes reportes, diferentes información que nos va a ser útil para reenfocar la estrategia o reevaluar la estrategia que nosotros tengamos en un momento en el tiempo, tanto desde la perspectiva de normativa interna como desde la estrategia comercial. Bien, entonces, este análisis se hace segmentando la cartera de acuerdo con el desembolso de los créditos, el tiempo y desembolso de los créditos, lo cual vamos a denominar cosecha, y observando su evolución en el tiempo. Una vez nosotros identificamos cuál es el periodo en el que fueron desembolsados, vamos a hacer análisis separadamente de cada uno de esos periodos, de los créditos que se dieron en esos periodos, cómo van a ser, cómo va a evolucionar en el tiempo, y vamos a poder hacer una comparación entre ellos. Necesitamos contar con con una historia, ¿cierto? Para poder, con base en esa historia, identificar precisamente esos cambios que se han dado, esas coyunturas, esos quiebres que se han dado en los indicadores de calidad o en los indicadores de castigo, ya veremos más adelante cuáles son esos indicadores. Y sobre esos quiebres, esas coyunturas, vamos a requerir hacer un diagnóstico previo, ¿cierto? Hacer unos supuestos. Vamos a requerir especular un poco acerca de lo que pudo haber sucedido con esa cartera y vamos luego a poder corroborar si esos supuestos y esas especulaciones que nosotros generamos en un momento fueron ciertas o no fueron ciertas. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, por ejemplo, si nosotros tenemos que la cartera de un momento en el tiempo fue desembolsada con una reglamentación que cambió, ¿cierto? Podemos argumentar en primera instancia que esa reglamentación, ese cambio de la reglamentación es la que da origen a la nueva situación en la cartera de créditos. Y eso va a venir soportado por una revisión en el momento en que fueron generadas esos cambios en las políticas, por la versión, por ejemplo, de un nuevo manual de riesgo de crédito o por el cambio en las políticas como tal o en las metodologías de medición, si por ejemplo estamos implementando un nuevo modelo de score. También lo vamos a poder notar, vamos a poder identificar si ese cambio en el modelo de score impactó o no los indicadores de cada una de las cosechas. Vamos entonces a evaluar los resultados y como objetivo tenemos, como les decía, identificar los periodos de colocación de cartera que a través de la historia han presentado resultados óptimos o deficientes. La idea es, si tengo resultados óptimos, pues replicar esas prácticas y esa coyuntura, ese contexto que le dio origen a esos buenos resultados, ¿cierto? Y vamos a evitar las situaciones que generaron impactos deficientes, teniendo en cuenta aspectos como la calidad de la cosecha, calidad de la cartera, castigos. Vamos a evaluar las condiciones de otorgamiento, seguimiento y recuperación de cada cosecha, causas que dieron lugar a dichos comportamientos, el contexto sobre el cual se desenvolvían las fases de colocación, de seguimiento y de recuperación, como ya lo hemos mencionado. ¿Qué recursos necesitamos? Necesitamos recursos humanos, un funcionario área de cartera de riesgo de crédito y tecnología con manejo de las bases de datos y obviamente con conocimiento del negocio. También vamos a requerir recursos tecnológicos, hardware y software con herramientas necesarias para extraer de la base de datos la información que requerimos. El análisis de cosechas es intensivo en información histórica, razón por la cual obviamente primero que todo debemos tener un repositorio de información histórica lo suficientemente grande y robusto que nos permita hacer el análisis hacia, pues, en el tiempo, en la ventana histórica que hayamos definido.
y además, pues obviamente, una fortaleza tecnológica que permita extraer de los sistemas esa información de manera ordenada y sistemática para poder realizar el análisis. ¿Cuál es la metodología para hacer el análisis de cosechas? Primero, como les mencionaba, definir el periodo de cosecha. Para el caso del ejemplo que les estoy colocando aquí, puede ser un mes. Normalmente, créditos que van a 60 meses o alrededor de 60 meses, las cosechas se definen mensuales. Para créditos que van más de 60 meses hasta 120 meses, 180 meses, como el crédito hipotecario, se puede trabajar semestralmente. Cuando nosotros estamos trabajando créditos que tienen un periodo de vida inferior a los 36 o 24 meses, se recomienda hacer análisis o quincenales o cada 10 días. Luego vamos a segmentar la cartera, primero por modalidad, luego por portafolio y luego por líneas, haciendo que los individuos que se van a evaluar y el comportamiento de las cosechas como tal sea lo suficientemente homogéneo debido a las condiciones de las operaciones. Luego vamos a establecer el horizonte de tiempo. Este horizonte de tiempo tiene muchas aristas, porque es que yo puedo hacer el análisis de cosechas, como les mencioné hace un momento, eh, muchos objetivos. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, la evaluación de las políticas, de un cambio en políticas. Venga, cómo se ha comportado la cartera luego de un cambio en políticas. Si uno cambia políticas, uno puede evaluar, si estamos hablando de una cartera 60 meses, fácilmente el impacto a partir del mes y de ahí en adelante, que es cuando empiezo a tener información que sea significativa respecto a las políticas. Entonces, el horizonte histórico tiene que ver con el objetivo que yo estoy buscando para hacer el análisis de cosechas. Si estamos hablando de evaluación de políticas en créditos mensuales que tienen periodicidad más o menos de 60 meses o alrededor, podríamos fácilmente estar trabajando con 3 años o con, bueno, 6 meses en adelante hasta un periodo más o menos de 3 años. Si estamos hablando de créditos de tesorería, son créditos de 30 días o créditos muy pequeños de plazo, entre 12 y 24 meses, podríamos estar trabajando con periodos de 12 meses también, desde los 3, 4 meses hasta los 12 meses. Si estamos nosotros evaluando un cambio en la administración, necesitaríamos un periodo histórico por lo menos de 12 meses para verificar si ese cambio en la administración ha venido generando impactos, dado que pues se cambian las prácticas, se cambia como tal la filosofía de la entidad. Un cambio normativo externo, por ejemplo, podría tener impactos desde el mes tercero o desde el mes sexto, al igual que un cambio en políticas internas. Entonces, el análisis de cosechas lo vamos a poder realizar con un horizonte de tiempo histórico, dependiendo cuál es el objetivo que estamos buscando. Igual que yo simplemente quiero hacer un recorrido en la historia para identificar cuáles fueron las mejores prácticas y la razón por las cuales se dieron, y también identificar prácticas que son adversas, que fueron nocivas para la cartera, fácilmente puedo utilizar periodos de 5 años, de 6 años, en donde tenga suficiente información de diferentes momentos históricos de la cartera, de tal manera que pueda poner en contexto fácilmente picos tanto favorables como desfavorables de la misma. Adicionalmente, vamos a hacer entonces un seguimiento a cada una de las cosechas en el horizonte de tiempo que ya hemos definido. Estos son como los pasos a seguir entonces para poder llevar a cabo un análisis de cosecha. Una vez tenemos la metodología definida, entonces vamos a ver cuáles son los insumos que nosotros requerimos para hacer nuestro análisis de cosechas. Cuál es esa información que se necesita para poder hacer el análisis? Entonces vamos a requerir en primera instancia, obviamente, el valor del desembolso o el valor de la cosecha, que no es otra cosa que la sumatoria de los desembolsos que se dieron durante el periodo definido como cosecha, para cada una de las cosechas. También este mismo ejercicio, pero en número de operaciones, vamos a tenerla en cuanto a valor desembolsado, en cuanto a número de operaciones. Si yo quiero hacer un análisis de cómo se encuentra esa cartera hoy, si mi objetivo es hacer una evaluación de cómo se comporta esa cartera hoy día por cosechas, pues vamos a requerir también el saldo de la cartera a la fecha de corte, es decir, a la fecha de la realización del ejercicio. Número de créditos vigentes no castigados. Este es otro de los insumos que vamos a requerir. ¿Qué quiere decir número de créditos vigentes no castigados? El número de operaciones que están aún en balance, que no han salido del balance. Saldo vencido no castigado. Esto es el saldo de las operaciones que tienen mora mayor a 30 días, pero que no han sido castigadas. Número de créditos vencidos no castigados. Igual que en el anterior, solamente que vamos a tener en cuenta el número de operaciones. Saldo castigado acumulado. ¿Por qué saldo de castigado acumulado? Porque una vez yo entro en este siniestro, ese siniestro no tiene reversa. Una vez yo
doy de baja las operaciones en el portafolio o en el activo de la cartera, ¿cierto? No es posible reinsertarlas nuevamente en el activo, razón por la cual esa dada de baja implica haber reconocido un gasto en la cartera, por lo tanto vamos a reconocer ese gasto como acumulado, como irrecuperable. Número de créditos castigados acumulados, valor recuperado de los recaudos acumulados. Este valor recuperado obedece a los recaudos normales que se han dado de la operación. Es decir, si yo coloco una cosecha, yo tengo tres opciones donde pueden estar los recursos, donde puede estar mi cartera. O mi cartera la tengo pendiente de recaudo, que es el saldo insoluto de la deuda. O mi cartera ya la recaudé, que es lo que yo ya he recibido, o mi cartera la he castigado. No hay ningún otro lugar en donde pueda estar mi cartera. Entonces vamos a tener también en cuenta el valor recuperado, es decir, lo que yo ya he percibido por cuenta de esos desembolsos en el tiempo. Número de créditos recuperados, de la misma manera, aquí estamos hablando en número de operaciones, sin embargo, pues cuando estamos hablando de número de créditos recuperados, esto hace referencia a recuperados al 100%, es decir, que todo lo que yo desembolsé en un momento del tiempo lo he recaudado 100%, ya sea por prepagos o por lo que sea, en el horizonte de tiempo que nosotros estamos evaluando. Saldo de créditos recuperados que tuvieron castigos, ese es un tema opcional. Número de créditos recuperados que tuvieron castigos, ese es un tema opcional. Normalmente mi sugerencia es trabajar con los siniestros ocasionados por castigos como irrecuperables. Por lo tanto, estas dos variables últimas, saldo de créditos eh, recuperados, pero que han sido castigados, y el número de créditos recuperados, pero que han sido castigados, no lo vamos a tener en cuenta. Como les mencionaba hace un momento, el valor del desembolso únicamente puede estar en tres lugares. O lo he recaudado, ¿cierto? Me lo han pagado, o es el saldo capital de la cosecha, que es el pendiente de recaudo, o es el saldo castigado. De tal manera que cuando yo hago la resta del valor desembolsado con cada una de estas variables, esa resta me debe dar cero. Y con la base que se va a armar histórica, es necesario siempre y permanentemente hacer esa validación. Que la cosecha, el valor desembolsado a la cosecha al momento de restarle estos ítems realmente me dé cero, de tal manera que sepamos que estamos manejando la información completa y la información veraz. Bueno, hasta aquí vamos con el tema. En cuanto a la metodología, con base en esos insumos que nosotros ya hemos mencionado, lo que queremos es hacer una comparación entre los momentos diferentes de desembolso, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Si yo quiero comparar desembolsos que se dieron en el mes de abril, por ejemplo, de 2013 contra desembolsos que se dieron en el mes de abril de 2012, pues obviamente si yo los voy a comparar en el mismo momento del tiempo, cada uno de esos grupos de créditos, cada uno de esos créditos de esas cosechas respectivas tienen diferentes edades de maduración, tienen diferentes tiempos de maduración, razón por la cual obviamente para hacerlos comparables es necesario hacer uso de este concepto que tenemos aquí, que es la altura de vida. La altura de vida, que es el tiempo que tiene cada una de las cosechas a un momento determinado. De tal manera que si yo quisiera comparar cosechas entre sí, yo debo comparar cosechas a la misma altura de vida. ¿Qué quiere decir eso? A que yo la cosecha de abril de 2012 y la cosecha de abril de 2013, por ejemplo, las puedo comparar cuando ellas tenían su primer mes de vida, cuando ellas tenían su segundo mes de vida, pero es inadecuado compararlas al mes de mayo de un determinado momento en el tiempo, precisamente porque ambas cosechas tienen diferentes edades de maduración. Entonces, lo que vamos a hacer es construir una base de datos de tal manera que nosotros tengamos las cosechas en las columnas y el tiempo de observación en las filas. Aquí observamos, por ejemplo, en el primer recuadro, permítanme un momento. Aquí observamos, por ejemplo, en este primer recuadro, que tenemos nosotros la cosecha del mes de enero de 2003 observada en el mes de enero de 2003. Entonces aquí al cierre del mes vamos a contar como si esa cosecha realmente tuviese un mes de vida. ¿Por qué? Porque es que desde el momento que yo hice el desembolso posiblemente se pudieron presentar prepagos, se pudo presentar algún fraude que me haga necesario castigar la cartera y yo debo capturar ese efecto. Entonces vamos a comparar la cosecha de enero de 2003 al mismo cierre de enero, al cierre de febrero y al cierre de marzo. De tal manera que, por ejemplo, en esta cosecha de enero de 2003 aquí podemos observar
observar tres alturas de vida. Entonces, la cosecha de enero de 2003, este valor que estamos aquí evaluando lo vamos a trasladar a la primera altura de vida. Y fíjense ustedes que de la cosecha de febrero de 2003, el valor que se traslada corresponde precisamente al cruce de febrero de 2003 con febrero de 2003. Entonces, estas dos operaciones van a ser evaluadas en la misma altura de vida. Es decir, cuando ellas tienen todavía un mesecito de vida, que es cuando son comparables. Entonces es como cuando le preguntan a las mamás, ¿usted a qué edad caminó cuando era un bebé? Ah, ella caminó a los, no sé, 10 meses de edad. ¿Y su hijo a qué edad caminó? Ah, su hijo caminó a los 11 meses de edad. Es inadecuado comparar, obviamente, la capacidad de caminar de su bebé con la edad que tiene la madre en ese momento en el tiempo. Entonces lo que se hace es compararlos en el mismo momento histórico de tiempo, cuando tenían la misma maduración. Es exactamente lo que vamos a hacer con nuestros créditos. Y aquí vemos por último la cosecha de marzo evaluada en el mes de marzo. Y la cosecha de marzo evaluada en el mes de marzo, pues obviamente tiene una altura de vida. Observamos también, por ejemplo, cómo la cosecha de enero alcanza a tener las tres alturas de vida. ¿Por qué? Porque al momento de corte han pasado 3 meses, mientras que la cosecha de febrero solamente tiene 2 alturas de vida y la cosecha de marzo, pues obviamente si estamos parados en el mes de marzo, únicamente tiene una altura de vida. Y vamos a hacer la comparación entonces al momento mismo que tengan ellas de maduración. Entonces quisiera saber si hasta aquí tenemos alguna pregunta dentro del auditorio. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, entonces vamos a continuar. No veo manitas levantadas por allí. Bien, No, Sandra, no hay preguntas. gracias. Indicadores que vamos a construir entonces. A ustedes les mencionaba que íbamos a hacer el ejercicio cuando tuviéramos diferentes alturas de vida. Entonces, vamos a compararlas con base en qué información. Ustedes recuerdan que insumos, y precisamente los insumos eran el saldo de la cartera a la fecha de corte, el saldo vencido no castigado con mora mayor a 30 días, el saldo castigado acumulado, el valor recuperado y estas mismas variables en número de operaciones. De tal manera que con esta información nosotros vamos a construir unos indicadores, indicadores que son el índice de valor recuperado, el índice de castigos, el índice de calidad de cartera y el indicador de cosecha. Con estos cuatro índices es que nosotros vamos a poder hacer la comparación entre las diferentes cosechas en las diferentes alturas de vida. Y estos son los insumos que vamos a utilizar entonces para hacer nuestro análisis de cosechas. ¿Qué es el indicador de la cosecha? El indicador de la cosecha es la sumatoria del saldo capital de la cosecha con mora mayor a 30 días a la fecha de corte más el valor castigado. Fíjense ustedes que en el numerador tenemos un volumen muchísimo más grande de lo que normalmente nosotros manejamos como indicador de calidad de la cartera, que es de lo que tenemos nosotros activo a la fecha de la evaluación. Aquí estamos incluyendo lo que tengo hoy día activo con mora mayor a 30 días, más lo que yo pude en algún momento de la historia haber castigado. Recuerden que esos castigos están acumulados. Y el otro tema es que en el denominador nosotros vamos a tener como referente el valor desembolsado de la cosecha. Cuando nosotros vemos el indicador de cartera tradicional, que lo tenemos aquí más adelantico, vemos como el denominador únicamente es el saldo de la cartera de la cosecha, el saldo de cartera de la cosecha a la fecha de corte. Esto es lo que queda activo hoy día de esa cosecha independientemente del estado en el que se encuentre. Mientras que aquí tenemos un denominador que es mucho más grande, que es el valor desembolsado de la cosecha. ¿De acuerdo? Entonces estas son las diferencias que hay en estos dos indicadores. Vamos a revisar ese indicador en general en la historia, cómo se ha comportado, por eso es que incluye los castigos y el denominador es el valor como tal de la cosecha, mientras que el siguiente, en el denominador tenemos el saldo capital de la cosecha en mora mayor a 30 días, no incluimos los castigos, y en el denominador tenemos el saldo de cartera de la cosecha a la fecha de corte. Otro de los indicadores que vamos nosotros a utilizar es el del valor recuperado. Esto es,
¿Cuál es el valor acumulado recuperado a la fecha de corte? ¿Esto qué nos va a permitir identificar? Nos va a permitir identificar si nosotros estamos recaudando la cartera proporcional al plazo que tiene la misma. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos una cartera de 60 días y yo observo, por ejemplo, en el mes 20 o en el mes 24 que estoy recuperando usando capital por encima del 50%, quiere decir que seguramente hay prepagos de esas obligaciones o que yo hago retanqueos de esas operaciones, entendiendo el retanqueo como una recogida del saldo de la deuda, generándole una nueva obligación para desembolsar, además de lo que le recogí, un marginal adicional. ¿De acuerdo? Entonces, en este orden de ideas, vamos a poder verificar si el saldo de el acumulado recuperado de la cartera se corresponde con el plazo de la misma. Y también me va a permitir identificar si es que yo me estoy dejando llevar mis clientes. Si es que mis clientes están prepagando las obligaciones de tal manera que, pues obviamente, el saldo de la obligación se recupera mucho más rápidamente en relación con el plazo de la línea de crédito. Y finalmente vamos a mirar también el índice de castigos, que no es más que la sumatoria de los castigos acumulados de la cosecha versus el valor desembolsado. Recuerden que el negocio de intermediación financiera tiene un objetivo y es precisamente lograr un margen en esa intermediación financiera. Pero, pues obviamente, ese margen, para lograr ese margen es preciso cubrir ciertos costos. ¿Cuáles son los costos? Primero, el costo de fondeo, el costo de captación. ¿Cuánto me está costando a mí conseguir esos recursos? Segundo, el costo de operación, cuánto me está generando a mí de costos mantener la nómina y la infraestructura necesaria para poder administrar el negocio. Tercero, los costos de provisiones, cuánto debo yo dejar contablemente reflejado como protección de la cartera en provisiones. Cuarto, el tema de los castigos, lo que yo castigo lo estoy dando de baja al portafolio, por lo tanto también es un gasto en el momento en que se realiza. Y pues obviamente la sumatoria de todos esos gastos debiera ser menor que la tasa que yo estoy percibiendo como remuneración de la cartera. Entonces, en este orden de ideas, si yo tengo un indicador de castigos muy grande, pues tengo que evaluar si los demás costos son lo suficientemente pequeños para que realmente por cada una de las cosechas yo tenga un margen de intermediación suficiente que sea atractivo para el negocio, a menos que seamos entidades sin ánimo de lucro o fundaciones, que es el caso en el que pues no se busca necesariamente el lucro. De acuerdo con la metodología escogida, entonces pueden descontarse las recuperaciones de los castigos para el cálculo de este índice. Normalmente yo no recomiendo incluir como recuperación lo que se devuelve de un castigo, porque precisamente nosotros ya hemos reconocido el siniestro y lo que se recupere por ese siniestro no es un ingreso operacional, sino es un ingreso no operacional. Quisiera saber si hasta aquí tenemos alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Bueno, vamos a continuar entonces. Como conclusiones, entonces, ¿qué es el análisis de cosechas? Es el análisis de las siembras o desembolsos que nosotros tenemos históricamente en nuestra cartera de créditos. ¿Para qué se hace? Para identificar en la historia situaciones favorables o desfavorables. ¿Y qué gano con eso? Si son situaciones favorables, pues obviamente replicar esas mismas coyunturas o contextos que se dieron para que pues mi cartera que siempre de hoy en adelante sea igual de sana a la observamente. Si yo observo situaciones desfavorables, entonces obviamente lo que trataremos de hacer es evitar que esas situaciones desfavorables se repliquen nuevamente. Identificando cuál fue la causa, pues obviamente vamos a poder implementar los controles necesarios para evitar que eso suceda nuevamente. Vamos a poder optimizar entonces con base en eso las estrategias de colocación, de seguimiento y de recuperación de cartera y vamos a poder reenfocar nuestro negocio acorde al objetivo estratégico que tengamos. Adicionalmente vamos a lograr entonces identificar si el margen de intermediación que nosotros estamos logrando es suficiente y está acorde con el objetivo estratégico de la entidad, teniendo en cuenta pues obviamente los gastos y los ingresos que estamos percibiendo nosotros por cuenta de la administración de este activo. Quisiera saber si hay alguna pregunta en el público. Sí, Natalie, te voy a pasar el micrófono. Gracias. Hola, Natalie. Aló, buenas noches. Ah, bueno, ok, no tiene micrófono. Bueno, voy a leerla. Dice, un tipo de cosecha
¿Podría ser el saldo vencido al corte de cada mes dividido para el monto de la cartera generada? Ese puede ser un indicador como tal de la cosecha, el saldo vencido de cada mes dividido en la cartera generada, que es el que teníamos aquí. Sin embargo, dentro de mis recomendaciones está que a ese saldo vencido le incluyas también, como lo mencionábamos aquí en el indicador de calidad de la cosecha, el valor de los castigos, porque si hubo castigos en la historia, tú no puedes desconocer que eso fue una cartera de mala factura respecto del valor desembolsado. Entonces, mi recomendación es que sí, tomes este indicador de calidad de la cosecha como tú me lo estás mostrando, pero inclúyele por favor el valor castigado, Bueno, acumulado. dice, si yo quisiera proyectar enero 2013 a enero 2015, ¿qué debería hacer y qué gráficas adecuadas debo hacer para que se interprete bien las cosechas? Bueno, para hacer el análisis de cosechas como tal ya se puede hacer un análisis descriptivo con base en la comparación de los resultados de los indicadores entre cosechas en las diferentes edades de mora. Y lo que tú puedes hacer para proyectarlo es una simulación de Monte Carlo, por ejemplo. A través de simulación de Monte Carlo tú vas a poder suponer lo que va a suceder con ella o puedes construir un modelo econométrico. Entonces puedes incluir en el comportamiento de esos indicadores, tratar de explicar el comportamiento de esos indicadores a situaciones que sean cuantificables en el comportamiento de la cartera. Por ejemplo, a la situación macroeconómica, el crecimiento del PIB o a situaciones internas como por ejemplo el porcentaje de cartera vencida y el porcentaje de crecimiento de la misma cartera, el perfil, la probabilidad de incumplimiento del perfil de riesgo, la categoría de riesgo de los deudores. Esas son variables que pueden ayudar a explicar como tal los indicadores que estás generando para cada cosecha y con esos podrías utilizar un modelo econométrico que te ayude a proyectar el comportamiento de las mismas. Pregunta si posteriormente se van a hacer ejercicios de cosechas, de análisis de cosechas o simulaciones de Monte Sí, la Carlo. idea es que pues ya ustedes tengan, como les digo, los material adicional que ustedes quieran trabajar con nosotros. Con muchísimo gusto nosotros estamos en los correos electrónicos que mencionábamos al comienzo, que mencionaba Giovanni, y en el correo electrónico que ustedes ven aquí al final. Entonces, cualquier inquietud, cualquier cosa adicional que ustedes quieran tratar, con muchísimo gusto nosotros estaremos inclusive haciendo algunas encuestas para identificar cuáles son las necesidades y los temas de interés de ustedes para eventualmente desarrollarlos ya sea en grupos de trabajo individuales o pues en estas sesiones free que estamos nosotros realizando. Bueno, ya no tenemos más preguntas o comentarios, Sandra. Listo, muchísimas gracias entonces. No se pierdan nuestra próxima sesión en U de Riesgos. Recuerden que estamos en jueves de U de Riesgos. Que tengan una muy buena noche.